leer esta porción bíblica en Marcos capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Bueno, siempre entendemos y hablamos. Dios bendiga a mi hermana Martínez Guerra, ¿sí? Dios la bendiga a mi hermana. Gracias por compartir. Bueno, sabemos que siempre nuestro Señor Jesucristo está en cada uno, siempre que está en un lugar, la gente venía y se agolpaba, trataba de estar con Él, trataba de escucharlo a Él. Bueno, había siempre personas interesadas. Era muy raro de que no hubiesen personas interesadas en el Señor, ¿sí? Y bueno, acá el Señor estaba, dice, en una casa, ¿sí? Dice, después de algunos días se oyó que estaba en casa. Quiere decir que era un lugar que tenía nuestro Señor Jesucristo, que comúnmente Él venía a estar ahí y pasaba un tiempo, ¿sí? Y dice que, bueno, mucha gente se juntó, de manera, dice, que no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Bueno, esta es una situación muy especial, la cual podemos rescatar muchas cosas, donde podemos ver las diferentes formas que se puede llegar a Jesucristo, o las formas en que nosotros podemos llevar a las personas a los pies de Cristo, ya sea para que sean salvos como también para que reciban una sanidad. Acá hay unas personas que venían, dice, trayendo a un paralítico. Este hombre lo traían entre 4, porque lógicamente una persona por lo general es de mucho peso, entonces lo traían como una especie de camilla, para que él pudiera llegar hasta la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y usted debe pensar, ¿cuántas personas estarán cerca suyo? ¿Cuántas personas estarán a su alrededor, que a lo mejor ustedes no las tienen en cuenta? Y son personas que a lo mejor están padeciendo problemas o dificultades, y a veces por no hablar con esas personas, nosotros no sabemos qué le está aconteciendo a ellos. Y muchas veces cuando, bueno, tenemos la oportunidad de hablar con una persona, a lo mejor puede suceder. Dios bendiga a Graciela Verón. Dios la bendiga a mi hermana. Puede ser que esta persona esté necesitando de una palabra de algún creyente, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos que trabajar. Dios la bendiga a mi hermana Graciela Verón. Gracias. Nosotros podemos muchas veces preguntarle a las personas si realmente tenemos el deseo de ayudarlas. Podemos preguntarle a las personas qué les sucede, qué está aconteciendo en su vida, qué les está pasando. Y hay personas que están esperando que alguien les diga qué les sucede. A lo mejor nosotros estamos ocupados en nuestros problemas, en nuestras dificultades,
en la economía, pero hoy día también, como en todo el mundo, estamos pensando en la enfermedad que ataca a todo el mundo, a esta pandemia. Y bueno, cada uno tiene una preocupación, pero hay personas que están a pesar de todas las dificultades que hay, la están pasando bastante bien, porque Dios tiene misericordia, y bueno, Dios sabrá por qué tiene a unos pasándola bien a pesar de todos los problemas que hay en el mundo. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que siempre que nos acerquemos a Dios, nos va a ir mejor que alejándonos del Señor. Y cuando encontramos una persona con problemas o dificultades, como acá, que llevaban un paralítico a la presencia de Cristo, bueno, nosotros también podemos tratar de acercarlos, llevarlos a los pies de Cristo, como están tratando de hacer estas personas, y llevarlos frente al Señor. Ahora, fíjense que muchas veces pueden haber dificultades para llevar a Jesucristo, a una persona, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Puede haber dificultades, porque siempre hay dificultades, ya sea que la persona tiene temor, que tiene miedo, que no sabe qué le va a pasar. Entonces las personas por ahí no saben qué hacer cuando uno le dice si quiere recibir a Cristo, si quiere recibir una sanidad de parte del Señor. Siempre las personas lo piensan, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros, que son cosas que nosotros un día hemos pasado, ¿sí? Y lógicamente a lo mejor hoy día nos reímos, ¿sí? A lo mejor hoy día nos reímos de las cosas que hemos hecho a veces, rechazando a personas que venían a hablarnos del Evangelio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tenía una fábrica de zapatos en Centroamérica, y tenía un trabajador que él, cuando comenzaba a trabajar, ponía la Biblia, oraba, leía un versículo bíblico, oraba antes de comenzar y después la guardaba debajo de donde él trabajaba, ¿sí? Y bueno, un día él me dijo a mí, tiene que recibir a Jesucristo. Y bueno, yo realmente no entendía lo que él me estaba diciendo. Entonces yo comencé a decirle, como decimos todos, cuando no conocemos al Señor y no tenemos ningún conocimiento, siempre empezamos a hablar de la religión, que un día estábamos en la romana y de la idolatría, ¿no? Y ¿qué pasa? Que comenzamos a decir a las personas, no queremos saber nada, o somos a lo mejor muy educados y decimos, bueno, en este momento no quisiera hablar de eso, como a veces hay personas que en sus hogares, ¿sí?, tienen un cartelito en la puerta donde dice somos de tal y tal religión y bueno, no aceptamos nada, y sucede eso, ¿no? Siempre hay algunas dificultades cuando queremos hablarle a alguien de Jesucristo, como la han tenido muchos al querer hablarnos a nosotros. Y acá, bueno, vemos que llevan a un paralítico a la presencia de Cristo. Y saben una cosa, que puede también que en la misma iglesia hayan paralíticos, pero no me refiero
a paralíticos físicos, sino puede que haya en la iglesia paralíticos espirituales, ¿sí? En la misma iglesia, ¿sí? Que estando en la iglesia, compartiendo con los hermanos, con todas las personas, están espiritualmente paralizados, están como un paralítico. ¿Por qué? Bueno, porque son personas que van, hacen acto de presencia, pero espiritualmente no hay un movimiento en sus vidas, no hay una renovación del Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces también hay una parálisis espiritual. Hoy en el mundo podríamos decir que está realmente lleno de personas paralíticas espiritualmente. Si nosotros vamos a la palabra y miramos en la palabra, siempre vamos a encontrar que el pueblo de Israel era, en ese tiempo el pueblo de Dios, era castigado muchas veces por su incredulidad, ¿sí? Muchas veces decía, ¿quién creen ustedes que le da el aceite, que les da el vino, que les da el trigo? ¿Sí? Porque el pueblo de Dios en aquel tiempo habían rechazado todas las cosas de Dios y en cierta forma a veces hasta le otorgaban al mismo diablo, que el diablo les proveía, ¿sí? Y el Señor muchas veces se enojaba con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba ciego, totalmente ciego. Hoy en el mundo entero podemos ver que hay gente que está ciega espiritualmente. Podemos ver que hay personas que gobiernan lugares y que deciden más por la economía que por las personas. Y en cuántos lugares mueren cantidad de personas. Nosotros, gracias a Dios, acá podemos decir que el presidente optó por las vidas más que por la economía. Y en estos tiempos, en estos momentos, desde las 0 horas del día sábado, comienza una gran restricción en toda Argentina, porque los casos aumentan. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber 9 días en los cuales va a estar todo totalmente restringido y muy pocas personas podrán salir a la calle y muy pocas personas podrán ir a sus trabajos. ¿Por qué? Porque va a quedar totalmente paralizado por esta pandemia, ¿sí? Y bueno, así como se paralizan países por la pandemia, también se paralizan hogares por la pandemia, o se paralizan personas por la pandemia, las cuales están muy asustados pensando qué va a acontecer con su vida. Pero, ¿qué pasa? Nosotros los que creemos en el Señor siempre sabemos que hay una esperanza siempre y cuando tengamos fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Hay siempre una esperanza. Y bueno, acá habían unas personas que llevaban un paralítico a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y acá podemos ver que estas personas llevaban a uno que estaba paralizado, pero sus 4 amigos que lo llevaban tenían una esperanza, que Cristo
podía, según sus pensamientos, podía hacer algo. Ellos tenían la fe. No la tenía el paralítico, ¿sí? La tenía, los amigos tenían la fe. Y bueno, muchas veces nosotros que tenemos fe, podemos llevar a nuestros amigos también a los pies de Jesucristo, ¿sí? También podemos llevar a los pies de Jesucristo, interceder por ellos, porque ¿qué están haciendo estos hombres? Estas 4 personas están intercediendo por alguien que está padeciendo algo muy grave. ¿Cuántos de ustedes tendrán en este momento personas que están padeciendo gravemente por lo que sea, ya sea el coronavirus, que es lo primero que está en la lista, y después de ahí un montón de enfermedades que siguen, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos que hacer el trabajo de llevar a las personas a los pies de Cristo, bajo cualquier circunstancia, tratando de que superar todo obstáculo que pueda haber para que llevemos a alguien a los pies de Cristo. Y acá dice, y como el paralítico que era cargado por 4, ¿sí? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, ¿sí? O sea que estos amigos estaban venciendo los obstáculos. Ellos estaban venciendo los obstáculos. Cosa que es lo que tenemos que hacer muchas veces nosotros. Cuando queremos ayudar a alguien, cuando queremos darle una mano, como comúnmente decimos, también debemos tratar de vencer los obstáculos para que otros puedan ser favorecidos por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos tienen esperanza en diferentes cosas, pero fíjense, estos hombres tenían esperanza y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ellos tenían problemas porque no podían entrar. Y entonces dijeron, bueno, si no podemos entrar por la puerta, entraremos por el techo, ¿sí? ¿Y qué hicieron estas personas? Y dice, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjense ustedes qué fe, ¿sí? La reacción de estas personas de tomar a esta persona, al paralítico, y abrir un agujero en el techo, descubrirlo y meter al paralítico y dejarlo justo frente a nuestro Señor Jesucristo. La verdad que es algo que, si nosotros pensamos, es algo que en realidad requiere fe, porque era muy grande el obstáculo. ¿Se imaginan ustedes alguien abriendo el techo en su casa para llegar a Cristo? ¿Sí? Para llevar a alguien a Cristo y que sea sanado. A lo mejor usted no ha tenido esas dificultades tan grandes. Tal vez han sido menos las dificultades. Ahora, dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Fíjense bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que acá está diciendo Jesús, al ver la fe de ellos, ¿sí? Está diciendo, al ver la fe de los intercesores. Hay muchas personas que les gusta ser intercesores. Unos
en realidad son pocos los que se escuchan que son intercesores. Y qué bueno por aquellos que lo hacen, que lo pueden hacer, que se dedican a eso y que sienten gozo en ser intercesores de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, ser intercesores entre el enfermo y Jesucristo, ¿sí? En orar, pedir, clamar, llorar por alguien que desean que Jesús lo toque y lo sane, ¿sí? Entonces, fíjense que si usted está haciendo una persona intercesora, realmente les aseguro que Dios los va a escuchar, como me ha escuchado a mí cuando he intercedido por tantas personas. Y en esta pandemia tuve que orar por el peor enemigo de mi vida. De repente tenía la petición enfrente a mí, o frente a mí, y era el nombre de esta persona. ¿Y qué pasó? No lo pensé, oré, porque si estaba la petición ahí, era porque Dios quería que así fuera. Y Dios lo salvó. Llegó a ponerse grave porque estaba grave. Entonces trajeron la petición y Dios lo salvó. Dios lo salvó porque estaba grave, ¿sí? Así que el interceder, aún, como le digo yo, si tiene que orar por su peor enemigo, hágalo. Porque Dios lo va a bendecir. Dios no es deudor de nadie. A Dios le gusta que hagamos lo que Él quiere. Y después Él a nosotros nos sorprende. Nos sorprende con muchas cosas, con las que queremos y aún con las que hemos ya olvidado. Hemos olvidado que queríamos. Él se acuerda. Y Él las concede, las peticiones. Así que interceder por otra persona es algo muy, muy especial. Y acá, fíjense bien lo que dice el Señor. Dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se dan cuenta que Dios bendiga a Sabor al paladar, mi hermana Roxana, Dios la bendiga? ¿Se dan cuenta lo que es el amor hacia el prójimo, el amor hacia un amigo? Y al ver el Señor, la reacción que tuvo el Señor, qué hermoso. Dijo, bueno, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién oró? ¿O quién pidió? ¿Quién intercedió por este paralítico? Sus amigos. Al ver, dice, la fe de ellos. Quiere decir que si usted va a interceder por alguien, si usted va a pedir por alguien, el Señor va a ver su fe, como la mía, cuando yo ore por alguien, y nos va a conceder la petición. Le explico por qué. Como le decía recién, orar por el peor enemigo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no comprendemos. Y cuando ya las comprendemos, cuando ya las entendemos y entendemos lo que Dios quiere y lo hacemos, se termina el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios deja que haya una dificultad para que aprendamos algo. Y en la mayoría de las dificultades, lo que Dios nos enseña es primero a perdonar y segundo a tener paciencia y mucha paciencia. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, nosotros por ahí no tenemos la paciencia que Dios quiere que tengamos. ¿Y qué pasa? Que Dios retrasa muchas cosas porque no hemos aprendido
a tener la paciencia que Dios quiere que tengamos. Ahora, fíjese bien. El Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí, dice, sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, habían doctores de la ley, ¿sí? Escribas habían, que estaban observando lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice, estaban allí sentados, o sea que estaban también observando lo que el Señor hacía. Pero no solamente observaban, sino que dice acá la palabra, los cuales cavilaban en sus corazones. Esto quiere decir que ellos no tenían buenos pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, de lo que veían. Entonces ellos, en su corazón, en su mente, estaban hablando y pensando mal. Entonces, porque si hubiesen estado pensando bien, el Señor no le hubiera contestado de esta forma. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea que el Señor sabía que ellos estaban pensando mal, porque ellos decían, bueno, el único que puede perdonar pecados es Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, no es muy fácil entender que el que tenían enfrente era el Hijo de Dios. No es muy fácil entenderlo en aquellos tiempos porque no lo habían conocido a Jesucristo. Sabían de las obras, de las maravillas, liberación, sanidades, milagros, maravillas, sí sabían, pero lo tomaban como un profeta, no como el Hijo de Dios. Entonces, para ellos era difícil entender que tenían al Hijo de Dios enfrente, el cual, en su condición de Dios, sí podía perdonar pecados, pero para su entendimiento, Él no podía perdonar pecados. Pero gracias a Dios, que nosotros sí tenemos el entendimiento que nos da el Espíritu Santo, para entender cosas que otros no pueden entender, para reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida y de todo el mundo. ¿Sí? Tenemos la suficiente sabiduría que Dios nos da a través del Espíritu Santo para entender que Él es el único que puede salvar nuestras vidas. Estas personas no lo entendían, ¿sí? Y dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, o sea, el Señor en su, siempre digo, en su omnisciencia, que lo sabe todo, Él dijo, bueno, ustedes, ¿qué están pensando en sus corazones? ¿Sí? Y entonces dijo el Señor, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces le dijo, bueno, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Le estaba diciendo el Señor, bueno, si ustedes no creen que yo tengo el poder para perdonar pecados, le dijo, bueno, te ordeno que tomes tu lecho y que te vayas caminando, ¿sí? Y esto me hace recordar a mí cuando estaba en Los Ángeles, ¿sí? Estaba en Los Ángeles, siempre digo, cerca de Hollywood, a unos pasos nomás, y vino una mujer con totalmente paralizada. La había atropellado un auto
y tenía 37 quebraduras en todo su cuerpo. Y esta mujer entró allí donde estaba predicando en silla de ruedas. Y bueno, cuando le pregunto a esta persona si tenía, como yo siempre llamo a las personas, oro personalmente por cada una, en una reunión, entonces todos estaban mirando lo que estaba sucediendo, y le dije, ¿usted cree que el Señor le puede levantar de la silla de ruedas? Le estaba diciendo también, ¿usted cree que el Señor puede sanar todos sus huesos, sus músculos, tendones? ¿Los puede hacer nuevos? Eso también le estaba diciendo. Y la mujer, en primera instancia, no tenía fe. No tenía fe. Entonces, yo hablé unos segundos con ella, nada más, para no tomar mucho tiempo. Y le dije, bueno, ahora, ¿usted cree que puede el Señor levantarla de la silla de ruedas? Me dijo sí, llorando, me dijo sí. Entonces yo le dije, en el nombre de Jesús, levántese de esa silla. Y esa mujer, que era, bueno, yo soy pequeño, y esta mujer era muy grande, y se levantó, se paró. ¡Oh! Hermoso. Pero yo siempre voy un poco más. Siempre le pido a Dios un poco más. Y le dije, bueno, hermana, camine en el nombre de Jesús. Y comenzó a dar pasos en el nombre de Jesús. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Intercediendo. ¿Sí? Intercediendo por una persona paralítica. ¿Y qué pasó? Yo dije, bueno, como a mí me gusta siempre un poquito más pedirle al Señor, le dije, mire, espere un momento. Y traje la silla, la puse delante de esta hermana, ella tomó la silla como que estaba llevando a otra persona y le dije, salga caminando de la iglesia, llevando la silla que la traía a usted. Y ella iba caminando y llevando la silla hacia la calle. Realmente es algo hermoso poderlo presenciar, poder ver las maravillas del Señor y entender que el Señor hace milagros hoy. Lo que pasa es que a veces no se alcanza la fe para pedir a interceder por alguien, porque creemos a veces que es mucho para nosotros, pero para el Señor no es nada. Es solamente para nosotros creer y el Señor, lo imposible nuestro, Él lo hace posible. ¿Y qué sucedió? Que esta mujer glorificaba a Dios después y la gente, lógicamente, se quedó asombrada. Ahora, fíjense bien, le dijo, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, si yo, en condición de Dios, le digo eso, o decirle, bueno, levántate, toma tu lecho y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo, bueno, esto es para que ustedes vean que yo tengo el poder para perdonar pecados y también para levantar a los paralíticos de su silla o de su lecho. ¿Sí? Y dijo así, y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y bueno, ellos, ¿saben por qué lo vieron eso? ¿Saben por qué pudieron ver eso? Ver ese testimonio. Porque 4 personas que estaban intercediendo
oraron por uno que no tenía fe. Y Dios contestó a la fe de los 4. Y por esa fe, toda la gente que lo rodeaba se quedaron asombrados por 4 personas que tuvieron fe. Sí, yo sé que hay muchas personas que están en este momento viendo, escuchando, y muchos van a reproducirlo y lo van a ver, y esas personas, tanto los que están viendo como los que lo van a reproducir, también con su fe el Señor puede hacer milagros. Siempre escuchen esto: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Hermanas, hermanos, que el Señor les bendiga, amigos y amigas que están allí, que el Señor les bendiga, y espero que pueda comenzar en ustedes un espíritu intercesor para servirle aún a sus propios enemigos. ¿Sí? Porque el Señor dice que oremos por ellos. Bueno, ore. Y va a ver los milagros que Dios hace y las cosas que le puede conceder, que podrían quedarse asombrados. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, que el Señor les bendiga, y será hasta el martes. ¿Sí? Hasta el martes. Que el Señor les bendiga mucho y que sea todo para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De rodillas. Clamor por Argentina. Unánimes.